Vamos a compartir una palabra hoy preciosa ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, y por supuesto no quiero dejar de darle gracias al Señor por cada hermano y hermana de la congregación aquí en Jesucristo, en Bernal, donde vemos su mano, vemos su poder, su gracia sobre las familias, sobre los matrimonios. Darle gracias a las familias que están comprometidas en todos los sentidos, con la iglesia, con el sustento del templo, donde por supuesto podemos seguir llevando adelante todos los compromisos que tenemos asumidos, y eso nos da mucho vigor, muchas fuerzas y mucha paz, porque justamente nos permiten seguir adelante con cada proyecto, con cada punto específico de la visión, donde por supuesto estamos esperando. Creo que al principio del año tuvimos una palabra que era justamente que tengamos una década intencional, que se refería al hecho de hacer que las cosas sucedieran. Somos nosotros los que tenemos que activar ese poder de Dios que está a favor nuestro, para justamente, no importando cuál sea el tiempo, no importando cuál sea la situación, no importando cuál sea la dificultad que podamos estar viviendo o las ventajas, es estar alineados, enfocados en lo que realmente Dios nos habló. Y por eso creo que estamos más fuertes que nunca desde estas 4 palabras que tenemos, que son parte justamente del propósito de Dios, que son claridad, proceso, alineación y enfoque. Claridad, sabemos lo que queremos; proceso, cómo lo llevamos a cabo; alineados y enfocados para que realmente cada uno de nosotros no pierda la perspectiva, no pierda las metas, que si ustedes reflexionan y se revisan, van a darse cuenta que muchas veces quizás te tocó el experimentar el salirte del propósito, el abandonar la propuesta que tuviste. Entonces, cuando eso sucede, hay un vacío, hay una pérdida de fuerzas, porque al perder el enfoque, al desalinearte, te vas dando cuenta que perdiste la objetividad, perdiste la intención del cómo orar. Una persona que no tiene justamente una meta final, que no tiene bien puestos los ojos en lo que espera, lamentablemente nada le va a suceder, porque se desenfocó, se desalineó. Entonces nosotros, aún y a pesar de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, no tiene que interferir en los planes del Altísimo. En los negocios de nuestro Padre debemos de estar de manera constante y perseverante para que realmente sus negocios se lleven a cabo. Por eso la iglesia sigue predicando, la iglesia se sigue reuniendo en la manera y en la medida que pueda, ya sea en casas, ya sea a través de mensajes, ya sea a través de alguna reunión en el templo con circunstancias límites, donde justamente hemos visto el poder de Dios manifestándose a favor de aquel que estaba cautivo, con liberación, a través de aquel que estaba perdido y errante, a través de la salvación, y estamos experimentando realmente momentos muy, pero muy gloriosos, donde por supuesto le damos gracias a nuestro Dios por experimentarlo. También seguimos, por supuesto, 2 veces por semana ahí en La Sirena, con el matrimonio a la cabeza de nuestro hermano Alejandro y Gabriela, con un gran equipo de colaboradores, donde por supuesto siempre le vamos a dar gracias por cada colaboración, por cada ofrenda, por cada alimento que se está llevando a cabo en este lugar. Esta semana hubo 190 viandas en una de las entregas, así que creo que esto nos fortalece internamente, y por supuesto dentro de esas posibilidades de viandas, hablando de algo unipersonal, hay una salvación, hay un mensaje, hay una cuota de amor, como por supuesto también no dejaría de nombrar a tantas congregaciones que realmente están haciendo un trabajo por demás excelente. Vemos cantidades de
pastores y hermanos, colaboradores que realmente han incursionado en cubrir esas necesidades, no solamente las espirituales, sino también en muchísimos casos todo aquello que es físico, que por supuesto ayuda muchísimo. Y en eso también le damos gracias, por supuesto, a nuestro Dios que nos provee para todas esas cosas. Así que creo que es precioso que podamos realmente experimentarlo, vivirlo, porque el ser parte, justamente, lo que hace es ungirte. Ser parte lo que hace es sentirte activo en la fe. Una fe con obras, una fe se interesa, una fe toma recaudos para llevar a cabo lo que a Dios le interesa, que es atender al necesitado, atender al pobre, a la viuda, al menesteroso, a aquel que tiene aflicción. Entonces, ¿cómo no justamente tener esa disposición del tiempo, del dinero, de lo que es el cuerpo, el moverse, el estar, el arriesgarse, sabiendo que hay justamente una causa que nos sobrepasa a nosotros mismos? Y Dios guarda ¿a quién? A aquellos en cuyos corazones están apoyados en su propósito. Y Dios siempre va a estar con nosotros, justamente proveyéndonos de todas aquellas cosas que tengamos necesidad. Por eso creo que es un regocijo el que en esta iglesia, y por supuesto un saludo a todos los hermanos que también se conectan, que nos dejan mensajes, que nos dejan pedidos de oración. Por supuesto pueden dejarlo ahí en el chat para que podamos comunicarnos con ustedes, ayudarlos, y creo que eso es también una tarea que es parte de la iglesia del Señor. Entonces vamos a la palabra a compartir este texto que lo hemos predicado en diferentes oportunidades, pero que cobró en mi espíritu un significado de acuerdo a nuestra actualidad. Me permite pulsar momentos actuales que hacen a este mensaje algo mucho más vivo, mucho más vivible. Y creo que todos deberíamos de tener ese anhelo, esa capacidad de que cuando nos introducimos en un pasaje, el poder vivirlo, no solamente como la historia misma del pasaje, sino en nuestra historia actual. Entonces, cuando uno tiene justamente esa experiencia, la palabra cobra vida y el Espíritu Santo alumbra y nos hacemos carne, nos hacemos corazón a corazón, somos más empáticos, tenemos más capacidad de ponernos en ese lugar donde el otro está sufriendo diferentes experiencias. Entonces vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 12, que yo he anunciado hace una hora atrás para que lo puedan estar leyendo y empaparse un poquito del texto. Ahí, desde el versículo 4, lo pueden leer después todo este capítulo, no tiene justamente desperdicio alguno, porque es un hecho tan fuerte y tan vívido que realmente nos permiten evaluar de manera profunda cada uno de estos versículos que componen este capítulo. Dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Justamente estaban en Pascua, una fecha especial donde realmente eso sirvió por un momento de salvación para Pedro, porque si no se lo hubiesen matado. Tremendo momento. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba, intercedía por él justamente para que algo sucediera. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense qué situación.
Y he aquí que se presentó un ángel. Yo puse en mis apuntes de mi Biblia, de repente. ¿Cuántos les gusta justamente entender que Dios actúa de esta manera? ¿Cómo? Y de repente. Poderoso momento. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Miren qué fuerte es esta situación donde ponete en el lugar de Pedro si te estuviera pasando esto. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué dice? Se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Me dice, Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Ahora escúcheme, Jesús, ¿estaban orando o no? Me regocijo con este pasaje. Pero ella aseguraba que así era. Y le decían, loca, estás loca. Entonces ellos decían, es un ángel. Ya les mandaban cualquiera. Mas Pedro persistía en llamar, soy yo. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¡Wow! Qué poderosa circunstancia que realmente vive este Pedro. Poderoso instrumento del Señor, pero que atravesó momentos muy difíciles. Y que por supuesto nos coloca a todos en un lugar tremendo de reflexión. Muy vívido, muy especial, porque cuando le ponemos el título Ayuda viene, se instala en mi corazón de fe, en tu corazón de fe, en un pensamiento totalmente viable de que Dios está enviando ayuda en estos días para cada uno de sus santos. ¿Cuántos lo creen? Dios está mandando ayuda a tu vida, a tu situación de quebrantamiento, a tu situación de enfermedad, a tu situación de crisis terrible, a tu situación quizás de muerte, a tu situación imposible aparentemente de ser revertida. Pero sé que ayuda viene y quiero colocarte en el Espíritu, en un lugar donde realmente antes de que el ángel apareciera, yo estoy pensando, antes de que el milagro se suceda, yo estoy sabiendo que ayuda viene.
Entonces, cuando eso se impregna en mi espíritu, lo tengo absorbido en todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, sé que Dios envía ayuda de repente en tu crisis, en la nuestra, en las circunstancias de hoy en día. No me caben dudas de que el Dios Altísimo está justamente interviniendo a favor de cada uno de nosotros hoy día. Entonces, tenemos que tener un contexto de esta historia, lo que estaba pasando, una iglesia pujante, una iglesia que estaba naciendo, una iglesia que estaba justamente atravesando la inmadurez hacia la madurez, una iglesia que estaba intentando surgir, estaba luchando con poderes políticos, con poderes religiosos, con un montón de circunstancias que realmente nos permiten hoy en día también hacer un paralelo donde hay problemas de los cuales son muy parecidos o diríamos casi iguales, porque detrás de esa escena política y religiosa de los judíos ortodoxos, del gobierno romano de Herodes, justamente también había una entidad satánica que estaba predispuesta a que la iglesia no creciera. Y en los días de hoy, en paralelo y haciendo un ejemplo de lo que está pasando hoy, por supuesto entendemos que detrás de una política como la actual que tenemos en esta nación y en otras naciones, y también un poder religioso satánico, podríamos llamarle de mil maneras la gran ramera, podríamos llamarle justamente entidades diabólicas que se mueven en diferentes esferas, están justamente atravesando, intentando, diagramando, elaborando estrategias para justamente detener a los santos, para encarcelar a los santos, para ponerles límites a los santos, para hacerle guerra justamente al Señor con un montón de argumentos que en este caso la política los establece con leyes, leyes de aborto, leyes de las enseñanzas de la igualdad de género en las escuelas para pervertir la salud emocional y sexual de nuestros jóvenes, para que realmente ya sean contaminados desde pequeños, elaborando planes y estrategias que sobrepasan la capacidad humana del razonamiento, de creer que realmente están evaluando y elaborando estos planes que son diabólicos, y sí que lo están haciendo. Y detrás de cada uno de ellos hay una entidad. Por eso entendamos, iglesia, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra justamente las huestes de maldad en las regiones celestes, que intentan de mil maneras ver cómo detener el clamor de los santos. Entonces ahí es donde tenemos un gran paralelo, y este texto se me hace tan vivo hoy en día porque entendemos que tenemos una guerra. ¿No la estás viviendo vos? ¿No la estamos viviendo nosotros? Y no sabemos cómo se va a seguir desatando todas aquellas cosas que están planeando en el secreto y que no se hacen públicas porque es un entramado diabólico que se mueve, vuelvo a repetir, a través de la política con leyes, a través de diferentes estados y gente religiosa que justamente apoya, negocia, como lo hicieron justamente los judíos, juntamente con los romanos, para destruir a una iglesia que estaba surgiendo. Donde justamente, por supuesto, si uno evalúa y observa a la iglesia de los Corintios, donde el amor de Dios y el poder de Dios se mezclaba, se impartía en medio de la perversidad, lujurias, lascivias, una iglesia carnal, una iglesia que era como niña, como dice ahí en 1 Corintios 13, que justamente habla de cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño. Pero si la iglesia madura, tenemos que estar preparados justamente para forjarnos para el tiempo que viene. Porque si seguimos siendo niños, o como dice en Gálatas, en donde justamente tenemos varias porciones donde dice, sostengan la libertad con que Cristo los hizo libres, no se vuelvan al yugo de esclavitud. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos hermanos en Cristo hoy están preparados en la posición espiritual para hacerle frente a una guerra celestial que nos excede en el sentido de la generalidad del pueblo de Dios,
donde ignora que estas cosas están sucediendo en las regiones celestes. Entonces, si tenemos una iglesia niña, si tenemos una iglesia cautiva de pecados, si tenemos justamente una iglesia que no está teniendo la posición correcta, en donde también en Gálatas dice, por supuesto, el heredero niño en nada difiere de un esclavo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser heredero de la eternidad, heredero de las promesas de Dios, pero como tengo mi mentalidad niña, de un niño espiritual, no me alimento bien, no puedo ser diferente a alguien que es esclavo, aun cuando soy heredero. Entonces, en estos días es triste ver a hombres y mujeres, jóvenes, aún ancianos, que están sujetos a otros reyes, a otras autoridades, más que a su Dios. Entonces, cuando tenemos este tipo de experiencias, y quiero que seas muy transparente a la hora de evaluarte y de evaluarnos todos, ¿en qué lugar estás hoy? ¿Estás batallando? ¿Estás orando sin cesar? ¿Estás perdiendo el tiempo en medio de una batalla que se sigue cobrando vidas? Y como dijo un hombre en una oportunidad, dice, mirá que la guerra, aunque no la pelees, se mete en tu casa, ¿eh? Entonces, por más que vos quieras quedarte en una cueva, la guerra te va a alcanzar. Los enemigos te van a encerrar. Y vos no pienses que por estar encerrado justamente estás en victoria o te estás cuidando. Al contrario, el estar encerrado justamente te hace ser una persona pasiva, inactiva, que no está haciendo justamente nada para que las cosas cambien. Pero ¿cuántos creen y confirman y confiesan que Dios es un especialista en obrar con su poder en medio del caos? Dios es poderoso para intervenir en tu vida y en la mía, aún en medio del caos, pero de alguna manera necesitamos enfrentar la circunstancia. A Pedro no lo pusieron en la cárcel porque sí. Pedro era un agente contrario a todo lo que ellos estaban deseando que no sucediera. Se sanaban los enfermos, se salvaban los perdidos y se liberaban los cautivos. Por eso lo fueron a encarcelar. Vos que estás en la cueva, quédate tranquilo, nadie te va a ir a buscar. Ay, tengo miedo, no tengas miedo, tené paz. Vos ya estás encerrado. Ay, pastor, pero me está creo que ofendiendo un poco todo esto. Yo estoy en la paz del Señor, tengo la música ahí con el equipo que me compré y suena el 5.1. No importa, estás preso o estás presa igual, con música. Estás en una cárcel VIP, pero encerrado. Entonces, ese es el punto donde tenemos que tener cuidado de no caer en las trampas de una falsa paz. Como yo a veces digo estos días, prefiero estar en la guerra y morir en el campo de batalla y no arrepentirme de no haber hecho lo que nuestro Dios nos pidió que hagamos en tiempo y fuera de tiempo, y perseverando por sobre todas las cosas para que realmente no tengamos ningún tipo de estancamiento. Entonces, justamente ahí tenemos a este gran Herodes del momento, que viene de un linaje bastante, por cierto, complicado, ¿no es cierto? Viene de familia, Herodes el Grande, que justamente mandó matar a todos los niños de Belén. Tenemos este Herodes Antipa, que justamente es el que hizo cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y tenemos entonces una ascendencia familiar totalmente asesina, donde era casi imposible dudar de lo que supuestamente el enemigo pretendía hacer con esta gente. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender este punto. El enemigo va detrás del liderazgo. El enemigo va detrás de los sacerdotes. Me acuerdo una vez en una revelación que nos dio el Señor, dice que el enemigo estaba detrás de, en este caso eran
86 personas, y dice así, que intentaban permanecer en la voluntad del Señor. Solamente desde lejos podemos observarlos y esperamos que se aparten de su presencia. Mientras están en su presencia, no podemos acercarnos. Aún nos cuesta obrar desde lejos. El Dios Todopoderoso guardando a sus santos de cualquier actividad satánica que pueda justamente penetrarnos y destruirnos. Pero acá el enemigo justamente está intentando, en este pasaje y en esta actualidad, ver cómo silenciar al liderazgo de la iglesia del Señor. Por supuesto, no estamos hablando de la iglesia local de Jesucristo en Bernal. Estamos hablando de cada lugar donde realmente intentan hacer la perfecta voluntad del Señor. Fíjense en las palabras que digo, intentan. No quiere decir que no haya errores. No quiere decir que haya circunstancias a veces bastante duras o algún conflicto de cada individuo. Pero el Señor está a favor nuestro y siempre en algún momento va a obrar para rescatarnos. Ahora, eso no anula que tengamos que pasar adversidades. Acá le estaba diciendo como propaganda, escúchame, ¿viste lo que le dice a Jacobo? Le corté la cabeza. Mañana morís vos, Pedro. ¿Sabés que te salva, Pedro, que no estés muerto ahora? La Pascua. No quiero hacer un lío en esta fiesta. Cuando pase esto te mato. ¡Oh! ¡Wow! La pregunta es, ¿con qué te está amenazando ahora el diablo? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué te dice acá? ¿Qué es lo que realmente utiliza en estos días para convencerte que no hagas nada que te exhiba y seas atravesado por el infierno? ¿Temor? ¿Opresión? ¿Una enfermedad? ¿Cuántas cosas? ¿Una economía difícil, endeble? ¿Un matrimonio más predispuesto a quebrarse? ¿Estar solo? ¿Estar sola? ¿Qué te habla el enemigo acá en tus pensamientos más íntimos? ¿Te sacó de escena? ¿Te sacó del clamor? ¿Estás más preocupado, preocupada por vos misma, por vos mismo, que por los negocios del Altísimo? Iglesia, son días donde estamos entendiendo que estamos en justamente principio de dolores. Estamos entendiendo que son tiempos finales. Nos queda claro que faltarán años, pocos, muchos, no lo sabemos, pero sí sabemos que por la opresión y por lo que se siente en el aire, las cosas están difíciles. Y si no permaneces, y si justamente el enemigo logra preocuparte y llenarte de terror, te saca del lugar que realmente tendríamos que estar todos los santos, sin justamente dejar de hacer las cosas que Dios nos pidió. Ejemplo, ¿cuál sería la intención del maligno? Que estos no arrojen más luz en las enseñanzas. Que estos no oren más porque ya saben que yo pude tener acceso a esta gente. Y cuando alguien del Señor muere en estos días, la gente se siente vulnerable, como que no entiende que hay gente que se puede morir. Yo quiero hablarte de algo tan profundo y difícil de sobrellevar en tu mente y en la nuestra, en donde tenemos que estar entregados a la muerte. Porque si dudo, y si alguno de mis hermanos santos queridos fallece en una guerra, no tiene que llevarme a la cueva. Me tiene que llevar a seguir peleando y batallando en estos días duros, porque si vos y yo no levantamos el clamor de voz en cuello delante del Señor, de nada sirve nuestras predicaciones, de nada sirve la enseñanza, de nada sirve el seguimiento, de nada sirve seguir adelante. Y hay muchos cristianos que cayeron en esa etapa, donde están dudosos, están temblorosos, están afligidos. Tenemos miedo a morir. Entonces, santos, mi pregunta es, ¿y nuestra fe es estable? Es fácil presentarse y decir, Padre, vengo a clamar con voz en cuello, pero ¿dónde estás realmente cada día? Si en estos días el riesgo que corremos es que la gente pierda la disciplina y el hábito de justamente tomar responsabilidades espirituales.
Si en los tiempos normales había gente que le costaba asistir a los templos y a las reuniones y a las enseñanzas, dejando el hábito, ¿saben qué difícil va a ser para muchos? Y yo te pregunto así, mirándote a la cara, estos días que pasaron, estos meses que pasaron, ¿tus responsabilidades espirituales fueron sostenidas? ¿O te diluiste? ¿O te sobrevino temor? ¿O te sentís vacío? ¿O te sentís hueca? ¿O hiciste cosas incorrectas? ¿O esto te dio la posibilidad de pecar? No, santos. Este es el punto verdadero. Tenemos que entender que hay cosas que están pasando que no deberían de suceder. Pero vos, yo, si tuviera la circunstancia, somos los responsables. No Dios. Entonces, entendemos que hay una guerra, pero vos ¿en qué lugar estás? O te diría algo que usted me diría, me ofende, pastor. Yo te diría, ¿de qué bando estás? Me ofende, estoy del lado de Dios. ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no dejas de pecar? ¿Y por qué no resolves tus decisiones? ¿Y por qué no dejas tu vida como tiene que estar en las manos del Señor? Entonces, ¿qué hacemos? Negociamos. Bueno, pero Dios me va a entender. Pero Dios me va a salvar igual. Y recito el Salmo 91. Y recito el Salmo 62. Y recito el Salmo 34. Y recitas Salmo todo lo que quieras. El tema es dónde vivís. Los salmos no te salvan si no los vivís. Los versículos bíblicos no te salvan si vos solamente recitas y no experimentás en tu ser interior una vida genuina. Santos, despertemos en un momento tan duro que si no respetamos, no despertamos, el enemigo nos va a corromper y nos va a destruir por completo. Entonces, fíjense que Herodes, de alguna manera, es usado por Dios para poner a la iglesia de rodillas. Ajá. ¿Qué tema? ¿Qué tema difícil? Porque pareciera, intuyo, puedo entrever que realmente a nosotros, los cristianos, lo que nos ponen de rodillas son las crisis, no los negocios de nuestro Padre. Ay, ay, ay. Este es el punto. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué está usando Dios en tu vida y en mi vida para ponernos de rodillas? ¿Te tiene que sacar el dinero? ¿Te tiene que sacar la persona incorrecta que tenés al lado? ¿O la correcta? ¿Te tiene que tocar a tus hijos? ¿Te tiene que poner en la cárcel? ¿Te tiene que enviar un problema? Entonces ahí es donde justamente las crisis no nos deberían llevar a un lugar de justamente pasividad, sino de oración. De oración. En todo momento nosotros deberíamos de estar orando, porque justamente lo que nos deja ver el texto y podemos vernos a nosotros mismos, que a veces la iglesia está pasiva y se desenfoca, pierde el enfoque del cual debería de ser que nosotros estemos de manera constante orando, intercediendo, gimiendo. ¿Para qué? Para que los que están perdidos sean salvos. ¿Para qué? Para que realmente cuando venga alguna experiencia difícil de cautividad, donde hay personas demonizadas y vengan al Señor, haya gente, hombres y mujeres, sacerdotes de Dios, totalmente llenos de la autoridad para libertar a ese cautivo. O vas a llamar al mensajero espiritual o al pastor de turno para que le ayuden a libertar tu gente querida, cuando vos quizás no quisiste prepararte. Tengo cantidades de eventos donde hombres que yo suponía que debían de estar a la altura de las circunstancias, lo que terminan confesando es, por favor, venga usted porque a mí esto me supera. Pero no es que tendría que superarlo, él tendría que superar, ella tendría que superarlo. Entonces, mientras vos y yo tengamos siempre la necesidad de depender de otros y no de depender de Jesucristo,
estamos en un lugar incorrecto, quizás no preparados para la batalla. No quiero desanimarte con esto. ¿Sabes por qué lo digo? Para alentarte a que te prepares. Para alentarte a que estés en el lugar correcto por esforzarte en aprender lo que realmente Dios tiene que usarte. Entonces, justamente es muy posible que a través de una década, 2 décadas o 3 décadas, como las que hemos vivido, quizás no nos han entrenado para la guerra. Pero pastor, yo vengo a la iglesia, al templo, a adorar, a sacarme las presiones. Sí, es parte, pero luego la iglesia tiene que ser usada como un cuartel de entrenamiento. Y hablando de la iglesia, estoy expresándome mal. El templo usarse para hacer aulas y entrenar a los que realmente deciden ser soldados de Jesucristo, que no negocian con el mundo, que dejan sus deseos carnales de lado y que realmente viven en el Espíritu, que saben crucificarse, que te toman determinaciones. Entonces, justamente, quizás no nos entrenaron para la guerra y lo que hicieron es entretenernos con algunas canciones lindas, con animarte, con aplicarte una vacuna espiritual de Dios todo lo va a hacer nuevo en tu vida, donde es verdad, pero sin compromiso no se puede. Entonces empezamos a entender que justamente los púlpitos se transformaron en halagüeños, es decir, todo va a estar bien, sos hermosa en el Señor, sos hermoso en el Señor, vas a ver cómo tu marido vuelve, vas a ver cómo tu esposa va a ceder, vas a ver cómo la economía va a crecer, hace una ofrenda buena hora, fíjese bien cómo va a ofrendar, póngase la mano en el bolsillo, póngase la mano en el corazón, vuelva a poner la mano en el bolsillo, haga un pacto con Dios hoy, hoy hay un día de milagros, todos los días son de milagros. Y no tenés que hacer ningún pacto raro con Dios. Entrega tu vida por completo. Sé sincero y sé sincera delante de Dios para que realmente estas cosas empiecen a tener justamente el sinónimo, el síntoma que trajo en la iglesia. Lo que trajo esta crisis, trajo postración, trajo un clamor, trajo realmente que la iglesia se vuelva unida. Y creo que en estos días muchos despertaron. Creo que en estos días, a través de estas crisis, muchos dijeron, quiero volver a tener un tiempo de clamor y sostenerlo. Quiero santificarme, quiero consagrarme. Gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir los 2 estados. No tendría que ser así. Pero si es así, gloria a Dios, porque hoy volviste al Señor, porque hoy tu familia volvió a los pies del Señor, porque hoy querés ordenar tu vida, porque realmente la iglesia y vos y todos los santos realmente tendríamos que orar sin cesar, teniendo en cuenta realmente lo que estaba pasando. Entonces, la iglesia que estaba orando sin cesar, lo hacía quizás porque había visto sangre. Jacobo fue decapitado y un montón de santos estaban en persecución. ¡Wow! Fíjense, ¿será que Dios está usando quizás el dolor de otros y la circunstancia de otros para que vos seas sensible hoy? ¿Tiene que ser así? Es difícil llegar a ese punto. ¿Está enseñando Dios cosas a través de la aflicción de otros? Yo he visto llorar gente por el dolor de otros, pero que esa misma gente que llora por el dolor de otros no está viviendo bien delante de Dios. La pregunta es, ¿tendría que haber ido a la cárcel Pedro? La pregunta para nosotros es, ¿tendría que estar sucediendo esto? ¿Tiene que ser así? Ahí es donde justamente uno se pregunta estas cosas. ¿Se pudo haber evitado que pasaran estas cosas? Y yo te pregunto, y me pregunto a mí en diferentes áreas de la vida, ¿tendría que haber pasado esto? ¿Tendría que haber pasado que levantes la cabeza, que Dios haya permitido que el enemigo te tocara?
Que cosas estén pasando duras para realmente mirar al cielo, porque muchos de ustedes que hoy me escuchan, como mucho pueblo, realmente por mucho tiempo fueron pasivos. No les interesó Dios. Éramos como cualquier religioso, aún de las diferentes religiones. En este caso, la más importante para nosotros como cultura, el catolicismo. ¿Quién no creía en Dios? ¿Quién no creía en María? ¿Quién no creía en los diferentes ruegos? Pero vivían como querían. Pecaban, adulteraban, robaban. Vivíamos de cualquier manera. Bueno, hoy en día pasa lo mismo con la religión nuestra, que por supuesto no tiene que ser una religión desligada de Dios, tiene que ser algo que nos liga a Dios. Pero ¿qué veo muchas veces? Que el cristiano evangélico justamente también se suavizó y vive como quiere y no deja de creer en Dios, pero hace lo que quiere. No, no es así. No diluyamos lo que no se puede justamente diluir. Dios no acepta mezclas. Dios no acepta una fe a medias. Dios no acepta un poco de tu corazón. Dios lo quiere todo. Tenemos sobrados testimonios con hombres y mujeres de Dios que tenían que darlo todo. Vos y yo no podemos retener nada. No podemos dar de a poco a Dios, como la mujer del vaso de alabastro, que justamente lo rompió porque sabía que al romperlo no podía detener lo que ella daba. Entonces nosotros a veces destapamos el vaso y le damos un poquito. Bueno, vengo al culto esta semana, Dios. Bendecime, Padre. Padre, viste que oré hoy a la mañana y a la noche. Sí, me duermo, Padre, pero estoy orando. ¿Te parece que eso es estar en las filas del Señor? Yo quiero hablarle a un pueblo que realmente a veces vive muy lejos de Dios. No digo que no cree en Dios, pero vive lejos, no en sus negocios. Entonces justamente esto es lo que no tenemos que caer. Entonces esto provocó en la iglesia una fe agresiva, una fe intencional, una fe que realmente pretendía que algo sucediera. Justamente lo que tiene que pasar en estos días es que Dios necesita encontrar a sus santos en los montes, clamando y gimiendo por cada evento de lo que están pasando y realmente estar nuestras vidas a los pies del Señor en santidad, en obediencia, en consagración, sin perder justamente de vista cuáles son nuestras verdaderas batallas, que son las batallas de Jehová. Jehová no va a pelear tus batallas, Él va a pelear sus batallas en tu vida. Entonces no pongamos a Dios donde Dios no va a estar. Por favor, no le pidas a Dios un milagro con cosas incorrectas que vos estás tomando decisión en tu vida. Estás equivocado, estás equivocada en tu mirada con Dios. Dios no es tu capricho. Dios no es tu camarero. Dios no es tu sirviente. Entonces, cuando el hombre y la mujer tienen que entender que eso es así, las cosas cambian y uno empieza a entender cuál es la verdad. Por eso la iglesia del Señor, que somos nosotros, debe de instruir al pueblo y hacerle entender cuál es la verdad de las cosas que están pasando. Entonces, justamente, los judíos no querían saber nada con los cristianos. Ellos eran justamente la religión emergente, la que estaba gobernando. Y Agripa sabía que justamente si mataba a los enemigos de los judíos ortodoxos, él hacía que justamente se alinearan a los judíos y fueran como amigos, que no hubiera problemas, que no había discordia entre ellos. Entonces fíjense cómo muchas veces la gente se une para matar a otros. Fíjense cómo en estos días la política y la religión se une para matar lo verdadero. Van a firmar tratados dentro de poco donde el ecumenismo es la llave a la política, donde en tanto en un lado como el otro, Satanás gobierna a las dos cabezas. ¿Para qué? Para destruir la iglesia verdadera, la cual, por supuesto, es imposible que puedan terminar derribando lo que Dios levantó. Es imposible que el maligno prospere y sus victorias sean definitorias. Al contrario, los que son engañadores van a terminar siendo engañados y destruidos por el poder de Dios. Pero Dios necesita gente ungida. Dios necesita gente que se aparta. Dios necesita justamente que
la iglesia del Señor tome un protagonismo a la altura de las circunstancias que justamente estamos viviendo. Por eso el enemigo espiritual pretende que la iglesia no madure. ¿Qué pretende? Que la iglesia no madure. Entonces, justamente ahí es donde se unen para detener y destruir los propósitos de Dios. Y a Pedro, como dijimos en la introducción, lo salva momentáneamente una fiesta de los panes sin levadura, donde tenemos la Pascua y a la noche la fiesta del pan sin levadura, que es terriblemente importante apreciar y entender cómo muchísima gente, en este caso creo que lo hemos hecho en varias oportunidades, una representación, lo que hacía la gente del pueblo judío era poner levadura en algunas partes de la casa y con una pluma, la cuchara de madera que representaba la cruz, la pluma del Espíritu Santo, la lámpara, hacían que buscaban justamente la levadura que representaba el pecado, que representaba la maldad, era quitada de la casa. ¿Era quitada qué? De la casa. Cómo algo exterior suplanta lo que debería de ser algo interior. Por un lado, los judíos, que estábamos y están siendo protagonistas justamente, están limpiando con un ritual exterior y luego querían matar a Pedro y lo odiaban. ¿Cómo hay mucha gente que puede ser ritualista y ceremoniosa en gente de ritos ceremoniales que pueden ser acá en el templo, donde la gente puede venir al culto los domingos, pero por dentro mantiene el odio, por dentro mantiene los celos, por dentro mantiene su rebelión, por dentro elabora y planea pecados? Entonces no somos muy diferentes a estos judíos, que por fuera hacen cosas aparentemente bondadosas y por dentro odian y matan y destruyen. Es imposible coexistir, convivir con ese sentir. Yo te recomiendo, y les hablo a todos los santos, que realmente te examines por dentro si hay sentimientos de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, de fracaso, de frustración, donde justamente son cosas que no te identifican con el Señor. Y que son esos sentimientos y pensamientos que lo que hacen justamente es sacarte del lugar correcto para justamente ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Ahí está el punto. Entonces Dios nos enseñó muchas veces, apártense de esos espíritus ceremoniales, donde justamente tenemos que entender que esos espíritus lo que hacen es hacerte una persona sin relación con Dios, porque si tuvieras relación con Dios tendrías convicción de pecado y hay cosas que no seguirías haciendo. Ese es el punto importante. Entonces, está Pedro en la cárcel, en lo más profundo, 4 grupos de guardias, donde vos decís, es imposible salir de esto, es imposible atravesar esta seguridad que me han plantado. Así intenta hacer el enemigo, ponerte grupos, sitiarte, como dice en muchas partes de la palabra. ¿De qué manera? Con pensamientos. Sitiarte con problemática en tu entorno. Estoy muchas veces ligado al testimonio de muchos corazones que justamente dicen, no sé por qué estoy viviendo así, tuve estos problemas y sigo en estos problemas, o no puedo dormir, o no puedo tener mi vida fresca y necesito ir a que me ayuden, pero en realidad siguen pecando y siguen haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por eso no pueden vivir la frescura de Dios. Por eso van a necesitar a Dios. Y entiendan, Dios nos dijo un día que estábamos hablando y orando y le habíamos puesto un matrimonio delante y Él dice, el problema es que mis hijos me utilizan como si yo fuera un psicólogo. ¿Saben qué quiere decir eso? Buscan a alguien que les diga lo que quieren oír. Y no entienden que el Espíritu Santo les está hablando, pero como no es lo que pretenden oír, siguen buscando una salida donde no la hay. Entonces yo me pregunto,
¿Cómo hacemos para ayudar a una persona que realmente no se entrega por completo? Es imposible. Es imposible. Y va a ir a diferentes lugares y se va a apartar de Dios. Un día va a estar acá arriba, otro día va a estar abajo. Un día ama, otro día odia. Un día se arrepiente, otro día vuelve el ataque. ¿Te pasa eso? Ponete a cuentas con Dios. Ponete a cuentas, hace un alto en el camino. Purifica tus resultados y no dejes correr los pensamientos como ellos quieren manejarlos, porque ahí está el enemigo. Entonces, acá vemos a un Pedro que en medio de su vida limitada, terrenalmente hablando, donde él sabía que ya moría el otro día, lo iban a venir a buscar. Si me quedo un minuto así me duermo, ¿no? Durmiendo. Yo me pregunto, digo, Pedro, yo estaría con los ojos así viendo la posibilidad de ver si escapo, si le pego a uno, un guardia, aunque no sé. Me muero y digo, estoy ahí durmiendo el Señor. Ahí hay varias formas. Yo digo, Señor, ¿cómo? Capaz que estaba durmiendo de la crisis. Capaz estaba durmiendo porque estaba estresado y dice, bueno, no dormí, pero ahora estoy durmiendo. O podemos llegar a ver a un Pedro, el que se arrojó de la barca cuando vio a Jesús medio desnudo, el que le cortó la oreja a Malco cuando lo venían a atrapar a Jesús, el que realmente le debatía al Señor y le decía yo y la revelación del cielo. Ese Pedro quizás maduró y empezó a descansar en su Señor en medio de la muerte. Oh, ¿cuántos quieren vivir eso? ¿Cuántos quieren decir, ay, en medio de estas malas noticias, yo voy a dormir porque ayuda viene, ayuda viene, ayuda viene para los santos del Señor, ayuda viene para la iglesia del Señor, ayuda viene para los propósitos del Señor, ayuda viene y el infierno va a tener que retroceder, sí o sí o sí, porque el Dios eterno sigue gobernando y el enemigo está por debajo y el estrado de sus pies. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Ahora, ahí es el punto que quiero llevarte, a que realmente entiendas que el final de la película, el final de la historia, termina con Cristo venciendo y su iglesia en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo nos toca vivir estos días? Más fuertes, pero más postrados que nunca en la presencia de Dios. Justamente para que estas cosas estén sucediendo a favor nuestro. Entonces, ahí es donde quizás la oración de los justos, la oración de los santos hizo que Pedro pudiera descansar. ¿Cuántos oramos? Señor, te pedimos por... Señor, quítale toda cadena de opresión, quítale toda voz satánica en sus mentes que lo atacan. Dios, sea tu paz en medio de ese matrimonio en conflicto. Dios, los cubrimos con la sangre de Jesucristo y te pedimos perdón por sus pecados. Dios, rompo las ataduras y los lazos satánicos que a través de la brujería entraron en ese hogar. Y quizás esa familia dice... ¿Qué paz estoy sintiendo en medio de mi tormenta? Es por la oración de los santos. Ahora, no podés vivir de oraciones prestadas toda la vida. Este es un momento que Dios utiliza para levantarte y que tomes tu responsabilidad. Si en estos días Dios te salvó, en estos días pudiste entregar tu corazón al Señor, es porque tu vida ya estaba escrita en el libro de la vida. No es al revés. No es que yo escribo el nombre en el libro de la vida. Ya estaba escrito. Dios ya lo hizo antes porque Él te tenía esculpido en sus manos. Entonces, cuando uno entiende eso, realmente tiene que confiar en Dios y en su gran salvación. Y si nos tendríamos que ir, como le pasó a Jacobo, y estaremos en la presencia del Señor, porque entonces, ¿de qué fe sustentada estamos hablando? Cuando uno habla de santificarse, porque Pedro justamente habla ahí en 1 Pedro 3, versículo 12, que justamente, y el 13, si tuviéramos que sufrir algunas injusticias, ¿no santificaríamos a Dios aprobando que estas cosas pasen? Si nos persiguen, bienaventurados sois. Si te calumnian, bienaventurados sois.
si te castigan, bienaventurados sois. Entonces, ¿qué no entendimos del Evangelio? Que es puro y que no tiene mancha alguna y que Cristo está totalmente desprovisto de toda religión, porque Él no es religión, Él es la vida, el pan de vida. Entonces, si comemos de su palabra, vamos a ser purificados y alumbrados para que realmente estas cosas nos ayuden a bien en los momentos difíciles. Entonces, justamente este Pedro que maduró en la presencia del Señor, uno empieza a entender que esa madurez que me lleva a descansar, justamente le permite a Dios enviarnos ayuda. Entonces, cuando yo siento que puedo estar rodeado, sitiado, cuando hay opresiones tan fuertes en tu vida y en la mía, ya sea ministerial, económica, social, familiar, matrimonial, es ahí donde dentro de mí surge una esperanza, pero totalmente tangible, que me permite fortalecerme en el momento de más presión, porque sé que ayuda viene. Y sé que en estos días ayuda viene para tu vida, ayuda viene para tu familia, ayuda viene para tu matrimonio, ayuda viene para que tus hijos se conviertan, ayuda viene para libertarte de las cadenas que te atan, ayuda viene para que realmente restaures tu vida y encamines tu vida desordenada en las manos del Señor. Porque en estos días hay muchos hombres y muchas mujeres que dicen delante del Señor, quiero empezar a hacer las cosas bien. Bueno, empezá. Y empezá a guerrear. Y a salirte de esos lugares que vos sabes bien por dónde transitaste, ya sean vicios, ya sean adulterios, ya sean fornicaciones, ya sean lujurias, ya sean pecados de la carne, de cualquier tipo, enojo, odio, rencor, resentimiento. Vaciate de todo eso, porque tu Salvador es poderoso para limpiarte y salvarte en estos días. Entonces, cuando esas cosas pasan, ahí es donde realmente vemos la mano poderosa de Dios. Entonces, mientras Pedro duerme, ¡bum!, se aparece un ángel. De repente, la luz disipa las tinieblas. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia? Yo creo que vienen días donde vamos a ver manifestaciones de ángeles por una iglesia comprometida, como nos enseñó Dios una vez con mis hermanos, con mi hermano Manuel y nuestro hermano Bruno y otros hermanos más, donde Dios nos dijo, no es un juego el estar moviendo ángeles, porque los ángeles, hijos míos, no les van a obedecer a ustedes. Mis ángeles le obedecen a Jesucristo. Y mis ángeles comen en la batalla. ¿Qué comen? Palabra y oración, pan y agua. Entonces, ustedes piensan que Dios se va a comprometer con legiones de ángeles por un grupito de hombres que por un momento de presión intentan manipular las huestes angelicales. ¿Piensan que es así? Ahí es donde vemos al gran hombre de Dios, Daniel, donde por supuesto hubo una guerra celestial, aún él ignorando lo que estaba pasando en las regiones celestes. El ángel le dice, cuando oímos tu clamor, yo te mandé una respuesta. Entonces ahí vemos el compromiso de Dios con alguien comprometido en la tierra. El compromiso de Dios con alguien dispuesto a levantar un vallado y sostenerlo. El compromiso de Dios con alguien que realmente es un centinela y realmente gime a Dios. Por favor, no digas más si sos un intercesor o un orador o un hombre o una mujer que dice ser algo que no vive. ¿Estás ocupando tu lugar de responsabilidad? ¿Estoy ocupando yo el lugar de mi responsabilidad? ¿Estoy operando en las regiones celestes como y en la medida que mi Padre me ha pedido y me ha dado una responsabilidad que ningún hombre sobre la tierra nos ha dado? Entonces creo que son días donde cada uno de nosotros debe de colocarse en el lugar correcto. Y si hemos perdido la posición, Dios nos puede llevar de vuelta a la posición si tomo un compromiso verdadero. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿el ángel habrá pedido permiso? ¿El ángel habrá tocado la puerta? Sí, escúcheme, me presento, soy el ángel de Dios,
vengo a libertar a mí. Él no pide permiso a nadie ni a nada. Esos 4 grupos de guardias de A4 que había por ahí, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo quiero que entiendas que no hay nada que pueda registrar anticipadamente un movimiento angelical. Por eso ayuda viene. De repente pueden pasar cosas tremendas en la iglesia del Señor, porque justamente hay un grupo de hombres y mujeres, un remanente santo del Señor, que clama y gime e intercede por los intereses del Señor, no por nuestros propios intereses, no para llenar un templo, no para hacer de un ministerio algo propagandístico que nos tienen que, te pido por favor que nos mires. No. ¿Querés unirte a la fila del Señor? Unite. Y si no, seguí como estás. ¿En qué sentido te digo esto? En que nadie tiene que manipularte. ¿Sos o no sos? Por eso tenemos gente que, por supuesto, van a estar más preparados para ir a un cumpleaños, van a estar más preparados para ir a diferentes tareas seculares del mundo, pero no asistir al templo para atender las necesidades de los santos, no quedarse después de hora para libertar a un cautivo, no salirse del lugar de control, porque es ahí donde Dios te está mirando. Escúchame lo que te digo, Dios te está mirando. Dios sabe quién sos. Dios sabe quién soy. Y escuchen esto, el enemigo también. El enemigo sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿vas a seguir negociando? Luego pretendo la intervención celestial y divina. Luego me pregunto por qué pasan estas cosas. Luego me pregunto por qué lloro tanto. Llorás pero no orás, te compadeces pero no clamás. Haces un montón de cosas y gastás plata donde no tenés que gastarla. Y seguís padeciendo. ¿Qué diría yo? Tontín. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué perdés el tiempo? Ay, no sé, porque no sé qué estoy. No seamos inmaduros. Por algo te dieron un buen alimento. Por algo te prepararon siempre para que te autoministres, para que definas tu historia. No podés ir y venir, porque vas a seguir en la cárcel. Y el ángel, y el ángel, y el ángel, y el ángel te van a matar. Pero ahora viene el ángel, ayuda viene. No, pero yo escuché el sermón, ayuda viene. Viviste como quisiste y ayuda viene. ¿De quién hablo? No confundamos la gracia, porque hay un montón de gente que dice, pero la gracia de Dios, no importa cómo esté viviendo. Sí, ese es para el que está perdido. Y no importa lo malo que hayas hecho, Dios viene y no te hace pagar nada. No hay precio para la salvación. Es gratuita. ¿Cuántos entienden eso? Gratuita. Ahora, después de 3, 4, 5 años de convertido y seguir de la misma manera, ya no sos un chiquilín. Ya sos alguien que sabe que no quiere. Entonces, justamente, Dios no pidió permiso a alguno, mejor dicho, el ángel no pidió permiso a alguno, Él irrumpió. Y Él puede irrumpir en tu matrimonio, Él puede irrumpir con tus hijos, Él puede irrumpir en tu deuda, Él puede irrumpir en tu crisis y justamente salvarte. Porque ayuda viene de repente. Entonces, justamente ahí el ángel, ¿qué hace? Lo despierta a Pedro. Es decir, dale, ¡hey! ¡Despertate! Está bien que duerma, pero ¡vamos! Ahora, yo digo, viste que te pones a preguntar y decís, ¿por qué estaba tan apurado el ángel? ¿Qué tenía miedo? ¿Por pensar que un ángel tiene miedo? Un ángel puede destruir multitudes de hombres. En un instante. ¡Pac! No, creo que hay una prisa.
Porque los negocios de Dios no pueden ser pospuestos. Los negocios de Dios no pueden tomarse a la ligera. Por eso le hablo al liderazgo de muchos lugares donde a veces sé que hay un letargo, hay algo distante. Algo pasó en tu vida quizás que te afectó, que te hirió. Pero no dejes tu liderazgo. No dejes el lugar que Dios te dio. Porque justamente esto empieza no por un sentir. Dios no tiene que ponerte una carga. Dios ya te puso la carga. Vos tenés que obedecer. Vos tenés que avivar el fuego dentro tuyo. No lo va a avivar Dios. Entonces hay cosas que todos nosotros debemos de tomar responsabilidades. Yo puedo tener un techo y Dios puede venir y decirme, Jorge, te acostumbraste a este techo. Yo pretendía que a esta altura de tu ministerio estuvieras a esta altura y no lo estás. Entonces, todos nosotros estamos siendo demandados a tener el nivel y la altura que realmente Dios pretende que sus escogidos, que sus redimidos tengan delante de su presencia. Porque si vos te escondes en tus actos, si yo me escondo en una comodidad momentánea, si yo me escondo porque tengo una vida bastante holgada, eso es justamente tu perdición. El infierno mismo diría, no deje que vuelva el marido. Así la sacamos de escena. Que vuelvan, que los chicos estén mejor, así deja de clamar. Porque muchos de los clamores son momentáneos y para tus propios intereses. No para los negocios de Dios. Ese es el problema. Entonces, si Dios alcanzó tu vida y la gracia justamente te tocó, no pierdas el tiempo y levántate ahora. Levántate ahora de tu situación límite. Levántate de tu crisis matrimonial, levántate de tu circunstancia de enfermedad, levántate y empezá a pelear porque la gracia de Dios alcanzó tu vida ahora. Entonces no podés seguir durmiendo ni podés seguir perdiendo el tiempo. Tenés que levantarte apurado porque justamente Dios está actuando en estos días de manera poderosa. Dios te está hablando al corazón, Dios te está hablando a tu espíritu y está esperando una respuesta tuya. Porque si el ángel te golpea y vos seguís sentado como algunos están sentados, las cosas se van a poner feas. Realmente te van a matar. Y ahí decimos, este no tenía que haber muerto, pero murió. Porque ya no sirve a los propósitos de Dios. Sirve sus propios propósitos. Se reviste de los negocios de Dios, pero vive para los negocios de Dios. Entonces, ahí corremos riesgos de tener problemas. Ahí le dice el ángel, ceñite, calzate. Primero las cadenas cayeron. Apenas lo toca, ¡pum! Las cadenas caen. Apenas Dios te toca, ¡pum! Las cadenas caen realmente. Se rompe algo que te ató. Se rompe algo y yo te pregunto, ¿qué es lo que te estaba atando estos días? ¿El vicio? ¿Los diferentes vicios? ¿Tu carácter mal encarado? ¿Tu pasividad espiritual? Donde puedes aún estar sirviendo dentro del templo, pero tu corazón lejos de Dios. ¿Saben por qué? Hay mucha gente así en las diferentes congregaciones, que tienen claro cómo actuar, tienen claro cómo ser porteros, tienen claro cómo limpiar, tienen claro cómo hacer diferentes tareas, pero sus corazones están lejos. ¿De dónde? De esa relación íntima y verdadera con el Señor. Se acostumbraron a servir, saben servir. Hasta te voy a decir otra cosa, saben orar, pero no tienen sentimientos para con el otro. Pero no les importa la vida del otro. Pero no dejan un tiempo para el otro. Se ocupan de ellos, se ocupan de su quintita, se ocupan de su matrimoniocito, se ocupan de sus hijitos. Y empezás a entender que es puro egoísmo. Puro egoísmo. Y revisa tu salvación. Porque si no te compadeces por la gente que está sufriendo y no te compadeces por la gente que está recibiendo injusticia, estás lejos quizás de ser un redimido del Señor, porque entonces el Espíritu de Jehová no está sobre nosotros. ¿Se entiende eso? Es importante comprenderlo, porque tiene que haber un fruto. Por sus frutos
los conoceréis. Esa es la única forma de saberlo. Por eso el trigo y la cizaña. ¿Arrancamos la cizaña? No, pará, no sabemos quién es cizaña, quién es trigo. Dejá que cuando maduren, vamos a ver quién es quién. Como la enseñanza que dio Manuel. ¿Querés saber cuál es el trigo? El trigo, cuando está lleno de gavillas, se inclina y se postra como diciendo, Dios es mi Señor. Sin embargo, la cizaña se mantiene erguida y no se postra como el infierno, altivo, soberbio. Y hay gente que vive así. Esa cizaña es venenosa. Si la comés, te morís. Entonces había muchos muertos en el pueblo de Israel por comer cizaña y no darse cuenta. Porque es venenosa, te destruye el aparato digestivo. Y mi pregunta es, ¿qué está destruyendo tu aparato digestivo espiritual? ¿Qué comes? ¿Qué hablas? No, hoy estoy bien, no, hoy estoy mal, no, hoy voy a hacer. Tenés que entender que eso no puede permanecer para siempre. Por favor, es imposible sostener esa circunstancia. Entonces, ahí es donde justamente hay cosas que se caen las cadenas y dice, ceñite y atate las sandalias. Y vos decís, bueno, qué sé yo, si viniste Ángel, ¿por qué no haces ¡uf! Y me pones las sandalias y me ceñís vos? ¡Pum! Un momento de revelación acá en la intercesión, en la vigilia, en la presencia de Dios. Pero después dice, tomate colectivo porque no hay más colectivo. Pero Dios, estuve con los ángeles y ahora tengo que ir caminando a mi casa. Sí, lo sobrenatural se une con lo ordinario. Nos pasó a nosotros en la historia con Manuel, Mario Orellano, y nos robaron 3 autos y mi auto. Vamos a las vigilias. Salimos en la vigilia, ram, bam, bare, ¿dónde está el auto? ¿Dónde lo dejé el auto? Acá estaba Manuel. No está más. Y el ángel estaba con nosotros. Se descuidó. Los tuve que llevar yo a Doc Sud. Después Mario Orellano también va a la iglesia, el coche adentro del templo. Es que estaba en la calle, adentro. Vamos todos, el auto adentro del templo. Los ángeles, más todavía responsables. También no estaba mal el auto. Y después voy con Mónica ahí a la iglesia también, ahí a la vueltita, y hacemos unas cosas, nos vamos. Y dice, no, ¿dónde lo dejé? Digo yo, acá. Los 3 autos. ¿Capit? Ahora el punto era, capaz que había una guerra satánica, como pasó con Job. No me quiero, por supuesto, imaginarme nada, porque pues, Job está, por supuesto, por encima. Pero es como diciendo, vas a ver que ahora le sacamos los autos y no viene mal la vigilia. Vas a ver cómo le tocamos al hijo y no viene más. Vas a ver cómo le tocamos la economía y no viene más. Vas a ver cómo le ponemos un problemita ahí con la familia, una cosita así nomás, no vienen más. Vas a ver que mandamos una pandemita y no vienen más. No quiero hablar así porque hay muchas vidas, lo que dije no está bien. Hablo desde el lugar donde tenemos que desafiarnos la fe. Y sí que puede haber muertos. Y sí que no sabemos realmente cómo están las mentiras y las verdades. Y sí sabemos que algo nos cierra. Y sí sabemos que el virus fue hecho en un laboratorio. Y sí sabemos que esto fue así porque resiste diferentes climas y tiene diferentes formas de obrar. Pero ¿qué hacemos los santos? ¿Con qué el diablo te encierra vos hoy en día? ¿Con qué el diablo nos encerraría? Y morirían muchas más personas que necesitaron de alguien con un consejo, de alguien que les ore, de alguien que los liberte, y no habían porque los santos están encerrados. Entonces estos días también eran oscuros. Y si los encontraban, los mataban directamente. Es como si a vos te encuentran por la calle y te mataran. Hoy te hace una multa y digo que no puedo salir porque el cielo, porque tenemos que ser obedientes y en la obediencia. Ay. Si seguimos obedeciendo un montón de cosas, nos van a destruir por completo. Hay que ser obedientes a nuestro Señor. Y luego, si lo que nos piden es correcto,
Porque si no, con ese estilo, mañana te dicen, no se pueden juntar más, no pueden cantar, no pueden hacer esto, no pueden reunir, y los vamos a denunciar y los vamos a multar. Mañana no existimos más. Y cada uno que se arregle. Y cuando me llame a mí, no, Dios, claro que te voy a orar para que te manden el ángel. Y Dios me dice, no le voy a mandar nada si vive como quiere. Pero ¿te das cuenta que podemos hacer de esto un juego? Esto es una fe que toma riesgos. Entonces ahí es donde justamente es donde las cadenas se caen sí o sí y donde justamente Dios te libera para que vos y yo continuemos con el propósito, no para que continúes con tu vida para vos mismo, para vos misma. Dios nos liberta para que realmente cumplamos el propósito de Dios. Pueden ir subiendo los hermanos de la adoración. Entonces ahí es donde justamente vos tenés que entender que si Dios viene a libertarte, no importa con quién vos estés conectado. Imagínense que hubiese alguien más ahí en la cárcel. Pedro no podía perder el tiempo en decir, vení que me vino a buscar un ángel. Esto es una cosa entre vos y Dios. Esto es algo que tiene que ver con vos y con Dios. Si vos estás conectado con alguien y Dios nos está salvando a ese alguien, más vale que te levantes y salgas a caminar, porque esto es algo muy personal. Entonces, justamente ahí empezamos a entender que Dios tiene un plan para tu vida de manera específica. Específica. Y justamente todos esos guardias, y hoy tendremos que entender esto, todos esos demonios que te cercaron, todos esos demonios que taladraron tus pensamientos con un montón de cosas, son los que no se van a dar cuenta de la gran liberación de Dios. Ellos no tienen registro cuando Dios actúa de repente. Y vienen días donde vamos a ver grandes y poderosos milagros dentro del templo, en las calles, en las casas, y donde vaya todo santo, mujer y hombre, ungido y ungida, Dios va a manifestar su poder con gran unción. Y el mundo va a quedar con la boca abierta y va a decir, realmente esta gente es diferente, porque estas señales los acompañan. Y en estos días creo que son las promesas que vamos a vivir de parte de Jesucristo nuestro Señor, cuando Él dijo, mayores cosas harán de las que yo he hecho sobre la tierra. Entonces, cuando vengan esos días, los gobernantes, las circunstancias de gente que hay en derredor, van a quedar postrados delante del Señor. Y muchos de esos que eran destructivos y eran usados por demonios, mañana esos se van a volver en contra de esa gente. Yo creo fervientemente que hay gente que hoy está manipulando la brujería, la hechicería, que son sacerdotes de Satanás. Dios les va a dar una oportunidad y cuando se conviertan se van a volver en contra de sus enemigos a los cuales sirvieron. Va a haber gobernantes, va a haber presidentes, va a haber intendentes, va a haber gente de la política que van a decir, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Así como lo hubo en la Biblia, así como hubo el centurión, así como hubo un montón de gente que dijo, Jesucristo es el Señor y el Salvador. Entonces, ahí es donde justamente hay algo poderoso en el texto que dice, y Pedro no sabía que realmente la circunstancia era de verdad. Creo que vienen momentos en tu vida y en mi vida donde justamente van a pasar cosas que vas a decir, no puedo creer que volvió mi padre. No puedo creer que ya estoy casado. No puedo creer que ya tengo mis hijos. No puedo creer que todo esto que estaba caído se restauró. Ahí empezás a darte cuenta justamente que nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, que dice, ¿qué pasa? Estoy yendo por la guardia, ¿no me ven? ¿Qué es? ¿Una visión? Entonces ahí justamente empezamos a entender que la puerta que estaba por delante era una puerta de hierro. Y dice ahí en el texto, y la puerta se abrió por sí misma.
¿Cuántos se regocijan y creen que hay puertas que estaban cerradas que se van a abrir por sí mismas? Entonces mi pregunta es, ¿me voy a afligir cuando la economía está muy dura? Ayuda viene. ¿Me voy a afligir cuando siento que mis enemigos me están por matar y estoy encadenado en las circunstancias de mi vida con un matrimonio hostil, con un montón de circunstancias en derredor muy asfixiantes en que no va a venir mi ángel y ayuda viene al Señor? No, voy a descansar en Él porque ayuda viene. Que Dios no te encuentre llorando, que Dios no te encuentre con quejas, que Dios no te encuentre desconfiando de Él, que Dios no te encuentre que vayas a otros recursos, que Dios te encuentre postrado, postrada en la presencia de Dios, porque Él realmente va a abrir toda puerta que esté cerrada, porque Él es poderoso para abrir, porque Él dice, yo soy el dueño de las llaves. Yo abro lo que está cerrado y mantengo cerrado lo que quiero mantener cerrado y abro lo que quiero abrir. Entonces no hay enemigo que lo pueda cerrar. Esa es nuestra certeza y nuestra confianza. Si vamos a hacer la ciudad de refugio, no tengo duda que Dios es poderoso. Y si Dios no quiere hacerla, estoy en paz porque Dios tendrá otra. Pero sé que Dios nos va a proveer para poder tener ese lugar y salvar a muchas vidas que hoy no pueden hacerlos por sí mismos. Y Dios nos va a utilizar justamente para eso. Entonces, comprendo y creo en el Espíritu. No es una proclama barata soltada, es una creencia de que hay puertas que se están abriendo en estos días para los santos de Dios. Hay puertas que se están abriendo a favor de la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de la iglesia de Jesucristo, no hablo de una iglesia local, hablo de la iglesia vencedora de Jesucristo, de la que realmente no se postraron ante nada y ante nadie. Amén, iglesia. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y realmente podamos orar. Algunos quizás digan, no me voy a poner de pie, me voy a postrar. Pero creo que Dios se está moviendo con poder, porque ahí es donde vemos a un Pedro que justamente sale. Y una vez que el ángel cumple su propósito, Pedro tiene que seguir adelante con sus responsabilidades. Por eso leímos que él fue a la casa. Y por supuesto esta mujer, Rode, no podía creer que fuera Pedro si ella entendía que justamente estaba en la cárcel y tenía que morir. Fíjense cómo a veces oramos no creyendo por completo y sin embargo Dios está obrando. Parece algo raro. Pero estoy seguro que había gente en ese lugar que sí creía. Y Dios trajo beneficios a la fe sencilla de un pueblo bajo presión, buscados para destruirlos, como en estos días, donde muchos líderes, muchos hombres y mujeres de Dios están siendo perseguidos, están siendo oprimidos. Y cuando hablo de perseguidos, hablo de una guerra mental, opresiones satánicas, ataques a las mentes, ataques en los cuerpos, circunstancias que se presentan, enfermedades gestadas por demonios que de alguna manera mañana van a ser restauradas por completo y sanadas por el poder de Dios. Entonces estoy llamando a la iglesia que realmente se tome de la mano del Señor y sea responsable, porque así como Dios obró de repente con Pedro, lo llevó a ese lugar y les dijo, háganlo saber. Vienen días donde vos vas a hacer un testimonio del milagro poderoso de la intervención de Dios, donde justamente tu testimonio, donde Dios abrió puertas que estaban cerradas, donde Dios te tocó y las cadenas fueron sacadas, quitadas, donde Dios te libertó de todo eso que te rodeaba e intentaba custodiarte para no salir nunca, vas a ser de quienes digan, esto hizo Dios con mi vida.